Hola, buenos días, Iglesia Semilla de Vida. ¿Cómo están? A todos, espero que estén bien, ya despiertos, ya gozando de un domingo maravilloso, otro domingo después del anterior de resurrección. Y hoy vamos a alabar al Señor, un canto, y luego vamos a compartir su palabra y reflexiones también. Espero que estén bien todos y vamos a hacer este canto y acompáñenme. Y él se llama Cuán grande es Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, y su nombre todo es. Él es digno de alabar, y misericordia. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán.
Gracias, Señor, te damos, Padre, en esta mañana y venimos ante ti para darte toda la honra y toda la gloria, Señor. Te pedimos por toda la iglesia Semilla de Vida y te pedimos que todos también tengan sustento, Señor, espiritual y sustento físico, Señor, alimento espiritual y alimento físico. Te damos gracias y también te damos gracias por los diezmos y las ofrendas, Señor, de tu iglesia, Señor, para los gastos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues en esta mañana vamos a compartir sobre pues una continuación de lo que vimos la semana pasada. Me cambio de lentes porque estos veo mejor. Que vimos la pasada, obviamente fue domingo de resurrección y vimos todo lo importante que fue, porque es lo importante de que Jesús resucitó. Y en esta mañana vamos a ver, pues se puede decir la continuación, ¿verdad? Que se llama el camino a Emaús. Camino a Emaús, y vamos a comentarlo. Y esto sucedió, dice la palabra, que 3 días después. Y voy a darle lectura y vamos a ir explicando algunas cosas importantes de lo que quiere decir esta lectura. Y le voy a dar lectura, que es el camino a Emaús. Está en Lucas 24, 13 en adelante. Y le voy a dar lectura y usted puede seguir en su Biblia o simplemente escuchando. Y dice así el versículo 13, el camino de Emaús. Y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Y quiero decirles que Emaús, ¿verdad?, quiere decir aguas calientes, ¿verdad? Ahí en esa ciudad también había aguas termales, como aquí en Aguascalientes. Y por eso se llamaba, también quiere decir Aguascalientes, Emaús. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y él les dijo, antes de seguir, ¿verdad? Él dice que los ojos estaban velados para que no le conociesen. Hay muchos también personas que tienen los ojos velados y no pueden ver la verdad, ¿verdad? La verdad de la palabra, la verdad de Jesús, la verdad, y creer en todas las cosas que él hizo y está haciendo hasta la fecha. En muchos de nosotros y en muchos que los que le van a conocer también va a hacer cosas grandes y maravillosas. Y le voy a dar más lectura que dice, ¿verdad?, que sus ojos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo Jesús, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Obviamente ellos los veían un poco tristes porque no creían todavía en lo que habían escuchado. Y nosotros, hay muchas personas que aún no creen todavía en la resurrección, o no están gozosos, o simplemente lo escuchan nada más como una no una historia, sino un hecho, un dicho que se hace, le da una fábula, pero es una verdad, es una maravilla, es el evento más glorioso que haya existido en la historia, la resurrección de Jesús. Y les dijo, ¿verdad?, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, que también era discípulo de él, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, Jesús, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya del 3er día que esto ha acontecido. Todo el pueblo de Jerusalén esperaba que Jesús los iba a salvar, pero de la opresión, ¿verdad?, del pueblo de Roma,
Entonces los tenían en esclavitud y opresión mucho, entonces pensaban que Jesús es el que los iba a salvar físicamente, pero no era así. Obviamente ya vimos que era espiritualmente, porque él mismo dijo que su reino no era de este mundo, ¿sí? El 22 dice, aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Jesús le estaba platicando desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Todos los profetas, esas profecías que han dicho y que se habían cumplido en el Nuevo Testamento, muchas obviamente en su obra, en su muerte y en su resurrección. Entonces Jesús les explicaba con todo detalle lo que había sucedido desde los profetas hasta después de su obra que hizo en varias partes, obviamente, y su verdad, que para eso fue enviado por su Padre. El 28 dice, llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iban más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. ¿Qué personas, verdad, sin conocer a una persona, invitan a quedarse a su casa? Ellos sentían algo especial en su corazón, luego va a decir, ¿verdad? Y ellos tuvieron confianza en él de todo lo que les había dicho, pero aún todavía no le conocían. Entonces lo invitaron porque ya estaba haciendo tarde y lo invitaron a quedarse en su casa. Y dice el versículo 30, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Hay muchas personas que tienen la vista entenebrecida o velada, que no pueden ver más allá. Es porque su corazón, ¿verdad? Su espíritu no está preparado para discernir todas estas cosas, estas verdades que vienen en la palabra y sobre todo lo que dijo Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es a través de Él. Entonces muchas personas todavía no creen porque tienen su corazón y su vista entenebrecidas y no creen todavía. Y es necesario, obviamente, creer, como le dijo aquí, oh insensatos incrédulos, ¿verdad? Porque no han creído lo que les han dicho. El 32 versículo dice, y se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Muchas personas y muchos de nosotros, cuando leemos la palabra y cuando Dios nos habla a través de su palabra o de personas o de la oración, sentimos obviamente el Espíritu Santo, sentimos algo caliente en nuestro corazón, en nuestra cabeza. Y esto quiere decir, ¿verdad?, que el Señor está con nosotros, que su Espíritu está con nosotros y nos quiere decir varias cosas. Y nosotros es necesario que le creamos todo lo que nos dice y también hay que creer, ¿verdad?, porque dice que Él nos dejó su Espíritu Santo también como guía. Entonces tenemos que creer todo esto, lo que dicen las Escrituras, y también creer en nuestro corazón y confesarlo con nuestra boca. El 33 dice, y levantándose a la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, sus discípulos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón, Pedro, ¿verdad? Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan.
el 36 dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Se les volvió a aparecer otra vez, ¿verdad? Con los discípulos. Y ellos, los discípulos que iban a Emaús en el camino, ellos también eran sus discípulos y regresaron a Jerusalén, les platicaron también a los otros discípulos, 11, pero ellos decían que sentían caliente el corazón y fueron a ver si era cierto, ¿verdad? Y los demás discípulos dijeron que efectivamente estaban hablando y que le dijeron también, se le apareció a Pedro, cuando de repente se les apareció a ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, todavía no lo creían. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. También, yo quiero explicarles, cuando resucitó, también les dijo, ¿verdad? Le dijo, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Entonces, y muchos también no lo creían, aún así, Él está vivo y hasta la fecha está vivo. Y otra cosa que está aquí, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a nuestro corazón los pensamientos, dudaban todavía, aún los discípulos dudaban cuando lo estaban viendo en carne y hueso. El 39 dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces, él les decía, ¿verdad? Que lo tocaran, para que vean que era verdad, que era de hueso y de carne, que le vean los orificios que tenía de los clavos en las muñecas y en los pies, donde lo habían clavado en la cruz. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, y les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? ¿Quién no iba a estar o quién no está maravillado ante semejante evento de la resurrección? Yo considero que es uno de los eventos más grandiosos de toda la historia, la resurrección de Jesús. Nosotros también vamos a resucitar en el día postrer y ya vendrán otras cosas que luego vamos a explicar, pero tenemos que estar gozosos, alegres de que Él resucitó, y esto es una garantía para que nosotros resucitemos después. Él es las primicias de la resurrección. Entonces tenemos nosotros que estar contentos, gozosos, y creer todo lo que dice Él. Estaba demostrando a ellos, a sus propios discípulos, que estaba cumpliendo lo que les había dicho, ¿verdad? Y Él cumple lo que promete. Siempre Él cumple lo que promete. Nosotros a veces, o muchas veces, ¿verdad?, prometemos y no cumplimos. Nosotros tenemos que cumplir, así como cumplió también Jesús todas estas cosas. Y después también dijo que Él volvería por segunda ocasión. Y tenemos que creerle lo que Él nos dijo, porque Él siempre cumplió todo lo que dijo. Y desde el Antiguo Testamento, los profetas, Dios habló a través de los profetas para decir todo este gran evento de a través de muchos años, y cuando llegó a suceder, que se fue hace más de 2000 años, ¿verdad? Entonces dijo, ¿tenéis algo que comer?, les dijo a los discípulos. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y Él lo tomó y comió delante de ellos, demostrándoles que no era un fantasma, un espíritu, sino que Él era de carne y hueso, y Él comía, porque los fantasmas no comen, ¿verdad? Porque no son de carne ni son de hueso, son cosas que no puedo yo descifrarlas, pero no era un fantasma. Y Él les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.
Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Muchas veces nosotros empezamos a leer también las Escrituras y muchas veces no le entendemos y nos preguntamos por qué no le entendemos. Muchas personas dicen, yo he leído la Biblia o parte de la Biblia, pero no le entiendo nada. No sé, no entiendo, no sé, no hilo. Entonces tenemos que tener al Espíritu Santo para que Él nos dé el discernimiento y podamos entender la palabra de Dios, ¿verdad? Que Él quiere que nosotros conozcamos, lleguemos al conocimiento y a la estatura del Señor, ¿verdad? Que obviamente esto va a ser casi imposible porque nadie es tan sabio como es Jesús, el Hijo de Dios. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitarse de entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas, les decía. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Esto quiere decir que haya bajado el Espíritu Santo, ¿verdad?, en sus corazones, porque Él les iba a dar el poder. El poder, cuando nosotros tenemos el poder, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, nosotros todo lo que digamos de la palabra del Señor, de las verdades, de todas las cosas, los milagros que hizo Jesús, eso va a tener poder, ¿verdad? Y yo lo he comprobado con muchas personas cuando les hablamos y nosotros pensamos que es una simple conversación, pero esas conversaciones, cuando tenemos llenos del Espíritu Santo, traen poder de lo alto, no de nosotros, poder de Dios, ¿verdad? Y entonces el 50 dice que la ascensión de Jesús, y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo a sus discípulos. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Entonces, obviamente, los discípulos estaban incrédulos al principio, pero que después Jesús les dijo la verdad, que lo tentaran, la prueba y la confirmación de que Él estaba vivo y que Él había resucitado y que todo lo que había dicho se estaba obviamente cumpliendo la verdad de lo que les había dicho Jesús. Entonces nosotros muchas veces, como explicación, ¿verdad?, final, y después vamos a ver la aplicación, Jesús puede estar caminando entre nosotros. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta de lo que Jesús está haciendo en nuestras vidas. Y muchas veces no creemos cuando está con nosotros, cuando decimos que sentimos que son corazonadas, cuando oramos, cuando sentimos caliente nuestro corazón, nuestra cabeza. Jesús está con nosotros. Pero muchas veces no lo creemos, así como estos dos discípulos que iban camino a Emaús. Muchas veces decimos, pues ¿quién es este, verdad? Y Jesús nos habla, nos dice, nos guía, nos aconseja y obviamente nos bendice. Entonces nosotros tenemos que creer todo esto que viene en la palabra, creer también en oración, ¿verdad? Creer también cuando el Espíritu Santo nos habla y nos inunda el corazón de todo lo que Él tiene. Muchas veces también nosotros, hasta la fecha, vemos nada más como la resurrección, el gran evento que hubo, como una simple historia, pero que no es aplicable a nuestras vidas. Y esto tiene que ser, es cierto, tenemos que creerlo, ¿verdad? Creerlo, que es aplicable toda la palabra a nuestras vidas. Tenemos que agarrar las promesas y hacerlas nuestras, hacerlas tuyas para que se cumpliese. Dios quiere que creas. Si no creemos, no va a pasar nada, no va a pasar nada, porque Jesús es lo que decía, oh insensatos incrédulos, ¿verdad?
Entonces muchas veces se los dijo a sus mismos discípulos. Entonces nosotros tenemos que creer y saber que Él está siempre con nosotros. Una de sus últimas palabras también fue cuando antes de ascender a los cielos, que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? Entonces tenemos que creerlo. Si nosotros lo buscamos, lo encontramos. Él está dispuesto las 24 horas de todos los días del año a escucharnos. Si tú hablas con Él en la noche, si oras con Él en la madrugada, si hablas con Él a mediodía, Él siempre está dispuesto, ¿verdad? Siempre está dispuesto. Y nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Muchas veces el engañador, que es el diablo, quiere pasarse de listo y quiere actuar como ángel de luz, ¿verdad? Diciendo que Él es Jesús, pero dice que no te creamos en eso. Entonces tenemos que estar nosotros conscientes y cerciorarnos de que es Jesús el que nos habla, el Espíritu Santo el que nos guía, y no caer en trampas. No escuchemos todas las voces, escuchemos nada más la voz de nuestro entrenador, que es Jesús. Así yo le digo entrenador porque si vamos en un estadio y hay carreras de los 400 metros olímpicos, esas que hacen, entonces hay muchos corredores. Creo que son 8 corredores, y entonces cada corredor tiene sus entrenadores, y la multitud que está ahí al lado está gritando, y otros entrenadores también hablan, y nosotros escuchamos muchas voces, o los corredores escuchan muchas voces, pero al único que tenemos que escuchar es a nuestro entrenador, y nuestro entrenador es Jesucristo, ¿verdad? Él es nuestro guía espiritual, es el que hace posible todas las cosas en nuestras vidas. Hay un versículo que dice que al que cree, todo le es posible. Entonces, nosotros tenemos que escuchar la única voz, y la voz que tenemos que escuchar es la de nuestro entrenador, que es Jesús, ¿verdad? Él nos dice qué hacer y nos guía, también el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y justicia. Entonces, Iglesia, Semilla de Vida, yo les invito a que reflexionemos en este tema que es el camino de Emaús, y cómo Dios, ¿verdad? Cómo Jesús, obviamente cuando resucitó, está entre los vivos, obviamente. Él subió y va a volver por segunda vez, y está por cumplirse. Las señales antes del fin eso indican. Entonces tenemos nosotros que creer en todas esas cosas, y que obviamente ser obedientes a su voluntad y a su palabra. Entonces es lo único que puedo decirles, y hay otras cosas que tenemos que tener en nuestro corazón para nosotros cumplir sus promesas, para cumplir su voluntad, para cumplir su verdad, y sobre todo ser obedientes. Entonces, oremos también para que todo este contagio de coronavirus acabe, ¿verdad? Y que nosotros nos guarde también de todo ese contagio que hay en todo el mundo. También son cosas que muchísimo tiempo, años, no sé cuánto tiempo tendrá que no pasa algo que está pasando. Entonces también es una señal que el fin está cerca, el fin del mundo. Entonces tenemos que apresurarnos a hablarles a los demás para que doblen rodilla y confiesen a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. No esperemos a que sea demasiado tarde, no esperemos a que ya venga la segunda venida, o que ya esté aquí el rapto y no vamos a tener oportunidad de arrepentirnos. Arrepiéntete hoy, que todavía es tiempo. Confiesa a Jesús, acéptalo en tu corazón y serás salvo, dice su palabra. Entonces tenemos que hacer esto, y estamos nosotros obligados a compartir su palabra para ser discípulos. Así como Jesús tuvo sus discípulos, también nosotros tenemos que hacer discípulos, y que nuestros discípulos hagan también otros discípulos. Entonces, esto es todo por hoy. Esperemos que haya sido de bendición esto, y que tú lo compartas y lo apropies a tu vida, y que sea de gran bendición para ti, para tu familia, para tus hijos, para tus amigos, tus vecinos, para todo el mundo, porque es lo que dice Dios, ¿verdad? Que todo el mundo se arrepienta. A eso vino Jesús, para cumplir el mandato de su Padre. Entonces, señores,
amigos, iglesia, familia, tenemos que hacer la voluntad de Dios predicando su palabra, predicando su evangelio. Platica de lo que Dios ha hecho contigo en tu vida y demuéstrales, ¿verdad?, que todo lo que viene en la palabra es verdad con tus frutos, con tus hechos. Vamos a orar para dar gracias y por término esta pequeña plática y que sea de provecho para tu vida y para tu familia. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Señor, y te pedimos, Señor, que tú bendigas a todos los que están escuchando este video, Señor, y que lo pongan por obra. Que escuchen tu verdad, que escuchen tu palabra, que escuchen tu voz, Señor, nada más la tuya, no la de los demás, para que nosotros así seamos bendecidos. Te damos toda la honra y toda la gloria en el poderoso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Y el pueblo de Dios dijo, amén. Que Dios los bendiga.